Mira, están proponiendo de alguna manera una copia de lo que fue la propuesta de reforma que hizo el Congreso en el año 2020, ¿no? De la llamada en su momento la Comisión Omonte, que dirigió justamente la congresista Carmen Omonte. Y lo que busca es introducir una gestora pública, que se encargue de administrar las cuentas individuales de los afiliados, ¿no? Esto, evidentemente, es sumamente peligroso, ¿no? Bienvenido, exministro Tuesta, a Exitosa. Hola Karina, ¿cómo estás? Encantado. Muchas gracias por estar aquí. Cuénteme, ¿qué es lo que se quiere hacer en el Congreso de la República que de verdad brilla por sus desatinos? Mira, están proponiendo de alguna manera una copia de lo que fue la propuesta de reforma que hizo el Congreso en el año 2020, ¿no? De la llamada en su momento la Comisión Omonte, que dirigió justamente la congresista Carmen Omonte. Y lo que busca es introducir una gestora pública, que se encargue de administrar las cuentas individuales de los afiliados, ¿no? Esto, evidentemente, es sumamente peligroso, ¿no? Básicamente, un país con falta de institucionalidad, donde existe elevada corrupción en el Estado, donde existe extrema ineficiencia, como hemos visto que las cosas más básicas no pueden desarrollar, entonces que se traslade una función Exitosa. altamente compleja, que significa la inversión de los activos financieros, a esta entidad, ¿no? Entonces, y eso además nos lleva a un tema ya, a un pasito de lo que podríamos llamarse expropiación. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues este sistema obligaría a que tú ya no elijas, ¿no? El Estado, o sea, antes tú podías elegir eliges hasta ahora entre administradora de fondos de pensiones, ¿no? Ahora no, ahora dicen directamente el Estado es quien va a gestionar esos activos, ¿no? Entonces, y en segundo lugar, dicen, cuando le haces ese comentario, dicen, no, pero yo como Estado, yo voy a tercerizar, ¿no? Y eso también es un peligro, porque, por ejemplo, imaginémonos a Petroperú, la empresa estatal teóricamente más eficiente No, que tiene el Perú, ya lo hemos por visto, cómo ejemplo, es eficiencia. claro, para construir Talara, ha tenido que tercerizar también, ¿no? Entonces ya sabemos cuánto nos cuesta la tercerización a todos los peruanos, ¿no? Por parte de una empresa estatal. Y lo mismo sucede en Bolivia. Bolivia también creó hace 10 años esta idea de una centralizadora, de un gestor central, y durante todos estos años, ¿no? No han podido contratar a la empresa, han estado involucrados en casos de corrupción. Un símil, ¿no? De lo que podría significar poner en peligro el ahorro de los afiliados. Tiene varias perlas más, pero yo creo que esta es una de las más preocupantes, ¿no? Es un paso a la expropiación. Y yo quería preguntarle, y le dejo la pregunta para después de la pausa, ¿a quién se le ocurrió? ¿De dónde nace? Porque en realidad si esto ya se había desechado, porque se había visto que no funcionaba con la Comisión Omonte, ¿a quién se le ocurrió la magnífica idea de resucitar este proyecto cuando estamos viendo las protestas que hay en Bolivia y que ha sido un fracaso, Exitosa. obviamente, ¿no? ¿De dónde nace? Muy bien, nosotros seguimos nuestra conversación con el exministro de Economía, David Tuesta, a razón de que la Comisión de Trabajo verá hoy un predictamen que propone la creación de un gestor autónomo a cargo de la administración de sus aportes para la vejez en el sistema de las AFPs. Entonces, yo quería preguntarle a quién se le ha ocurrido esta magnífica idea, porque, como usted bien dice, el Estado no puede ni construir una posta, no puede ni comprar la uria, y ahora quiere gestionar los aportes para las AFPs. Sí, efectivamente, ¿no? Y además los casos que tenemos de empresa estatal son fallidos prácticamente, quiebra, costo para todos los peruanos. Bueno, la ocurrencia
He estado en la comisión de trabajo que está liderado por la congresista Siri Bazán y tiene un componente muy fuerte de congresistas con alta carga ideológica que aman, digamos, los modelos como los bolivianos, ¿no? Y de hecho no han tenido ningún temor en ocultarlo, ¿no? Porque primero introducen este concepto de esta gestora que es idéntico a Bolivia y que promete tener las mismas ineficiencias con Bolivia, porque ya sabemos cómo es nuestra institución estatal. Y por otro lado, hasta el nombre le pone lo mismo, ¿no? Porque también el sistema boliviano también se llama sistema integrado, ¿no? De pensiones. Y acá también le han puesto hasta el nombre, orgullosísimos, como si fuera un modelo que quisiéramos copiarnos. Sabiendo en toda la crisis que está Bolivia, a quién se le puede ocurrir que ese sea un modelo para todo, ¿no? O sea, realmente en una idea, una locura, ¿no? Completamente. Y para completar, digamos, esas propuestas, también incorpora otro mecanismo también de pseudoexpropiación también, porque se incorpora este concepto de que parte de lo que antes iba a tu cuenta individual, una parte, que no se define cuánto, va a ir a una cuenta que le llaman de riesgo compartido, ¿no? Una especie de bolsa común. Entonces, con lo cual ya también te están obligando, ¿no? A que tú mismo saques de tus ahorros, que con tanto esfuerzo, una economía también como la nuestra, cuesta generar, que lo coloques ahí para que el Estado nuevamente decida cómo es que se va a distribuir, ¿no? Recordándonos estos esquemas de reparto, digamos que ahora estamos viendo los grandes ajustes y déficits fiscales, vemos las protestas que hay en Francia porque estos sistemas ya no dan más, y se busca pues retroceder, ¿no? Ir como si estos esquemas fueran solidarios cuando realmente son bastante injustos, ¿no? Con la Es población, y que sin de tener en verdad, cuenta que somos un país altamente informal, ¿no? claro, de verdad no lo puedo creer y lo que usted me dice es lo único que me hace pensar es que los congresistas son buenos para decidir sobre la plata de otros, porque cuando no les cuesta, viajan con la plata de todos los peruanos, de otros. Cuando no les cuestan, se dan la vuelta al mundo con la plata de otros, comen los buffets con la plata de otros, caminan por las alfombras de la plata de otros, de nosotros, y también quieren decidir sobre un fondo solidario de la plata de otros, de nosotros. Entonces, ¿qué tal raza? ¿No? Con la suya nada, con la de nosotros todo. Entonces, ya los Totalmente. congresistas es jalado de los pelos, por eso todo el mundo quiere que se vayan. Ojalá que no hagan ningún cambio de fondo porque están tan desprestigiados y así como me lo cuenta usted, de verdad parece un, eh, una cosa desproporcionada, ilógica y jalado de los pelos que no lo ha visto ningún técnico. Digno del gobierno de Castillo, ¿no? Allí parece que perdura el gobierno de Castillo dentro de esta comisión. Le quería preguntar, pero tampoco las AFPs, el sistema privado, es el paraíso. Hay gente que está fastidiada con el sistema privado de pensiones. ¿Qué se hace? ¿No? ¿Qué se hace para mejorarlo? Y además también es cierto lo que usted acaba de decir, ¿no? Es algo pequeñito porque la mayoría es informal y la mayoría no está aportando, ¿no? Efectivamente. Fíjate, un sistema de pensiones hay que ser realistas, ¿no? Un sistema de pensiones en un país en vías de desarrollo, país emergente como el peruano, no puede, difícilmente puede brindar para toda su población los mismos resultados que se ven de repente en otros países que tienen modelos exitosos como Dinamarca u Holanda, ¿no? Que al final un sistema de pensiones es el reflejo de tu propia economía. Entonces, claro, cuando uno mira Exitosa. lo que ha sucedido con el caso de las AFPs, uno lo que observa es, por cada sol que has puesto tú en tu fondo de pensiones, este se ha multiplicado por 7 y hasta por 10, ¿no? Digamos, crecimientos promedios de rentabilidad anual de más de 10%. Espectacular. El problema y que genera la gran frustración es que, claro, yo digo un sol y efectivamente hay gente que quizás ha puesto solo un sol o 5 soles en su vida porque de repente trabajaron un momento y luego se fueron y ya no volvieron a ser formales. Y claro, ¿no? Su dinero se multiplicó, es lo que le digo, pero no es suficiente para una pensión. Y ese ya es un problema de nuestro complicado mercado laboral, ¿no?
el sistema de AFPs pues no puede solucionar por sí solo el problema de todos los peruanos, porque tienes que cumplir una condición, como cualquier sistema de pensiones en el mundo. Tienes que tener una carrera laboral que te permita tener aportes. Tú recibes lo que aportas. Entonces, una reforma requiere plantear claramente estos temas, ¿no? Utilizar de forma adecuada los recursos que tiene el Estado, tratando de ayudar a aquellos que realmente son vulnerables y buscar esquemas que permitan que el resto de la población pueda también tener una cuenta individual. Y por eso hay una propuesta interesante que tiene la Asociación de Fondos de Pensiones, que es la Capital Semilla, ¿no? La que señala que, oye, una manera inteligente de utilizar los recursos del Estado es quizás darle una especie de cheque de nacimiento al recién nacido, que todos nazcan con una cuenta individual, ¿m? Que de repente sea administrado, no por las AFPs, de repente que sea invertido por otras gestoras, ¿no? Que se abra más la cancha de la competencia, y que ese dinero pequeño que le has puesto al nacer, al recién nacido, pueda capitalizar, ¿no? Y de tal manera que cuando tú te encuentres ya en el Exitosa. mercado laboral, ya no empiezas de cero, empiezas con una cuenta individual que ha crecido y es una forma muy eficiente de hacer uso de los recursos del Estado en vez de estar financiando esquemas que están quebrados, ¿no? Como los sistemas públicos. Muy bien, ha quedado clarísimo, es una idea interesante y hay que ver cómo se hace con el sistema de pensiones, porque si no solamente vamos a tener en la vejez a gente desvalida y más vulnerable.